Gracias por continuar con nosotros. Vamos a actualizar las noticias de Directo América en esta mañana. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son los titulares. Rusia reivindica la toma de Sudzha, la principal ciudad de la región rusa de Kursk, que durante 7 meses fue ocupada por fuerzas ucranianas. El miércoles Vladimir Putin visitó precisamente esta región vestido con traje militar. Mientras tanto, una delegación estadounidense llegó a Moscú para negociar el cese del fuego. Precisamente, las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos serán uno de los temas de los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 que se reúnen desde este jueves en Quebec, Canadá. El clima es de tensión por los aranceles de Donald Trump. Y en Siria, el presidente interino Ahmed al-Shara afirmó una declaración constitucional que indica que la jurisprudencia islámica será la fuente principal de la nueva legislación que reemplazará las leyes del derrocado régimen de Bashar al-Assad. El documento dice que la Constitución protegerá la libertad de expresión, de prensa y los derechos de las mujeres. Vamos directamente a las noticias. Moscú declaró este jueves que sus soldados retomaron el control de Sudzha, la principal ciudad rusa de la región de Kursk, que era ocupada por las tropas ucranianas desde la invasión en agosto de 2024. Ucrania no confirmó por el momento la afirmación, pero sería una importante pérdida para Kiev. Desde hace varios días, las tropas ucranianas están retrocediendo en esta región fronteriza. Entre tanto, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ya está en Rusia para conversaciones con el Kremlin sobre la propuesta de cese el fuego de 30 días que fue elaborada por Estados Unidos y que ya fue aceptada por Ucrania. Pero este jueves un asesor diplomático de Vladimir Putin criticó públicamente la posibilidad de una tregua, asegurando que sería dar un respiro a los soldados ucranianos. Nuestra opinión es que se trata simplemente de una pausa temporal para los militares ucranianos y nada más. Nuestro objetivo es un arreglo pacífico a largo plazo, teniendo en cuenta los intereses legítimos de nuestro país y las preocupaciones bien conocidas. Nadie necesita una imitación de los pasos hacia la paz. El gobierno de Vladimir Putin habría presentado una serie de demandas antes de pronunciarse sobre una eventual aceptación de tregua. Pero mientras esos contactos tomaban lugar, el presidente de Rusia visitó este miércoles la región de Kursk con vestimenta militar y aseguró que los soldados ucranianos capturados serían tratados como terroristas. Veamos. Por primera vez desde la contraofensiva de Ucrania en agosto pasado, Vladimir Putin visitó el miércoles la región occidental rusa de Kursk. El mensaje a sus mandos militares era claro: las tropas ucranianas están perdiendo terreno que tanto les ha costado conseguir dentro de Rusia. Tengo grandes esperanzas de que se cumplan todas las tareas de combate a las que se enfrentan nuestras unidades y que el territorio de la región de Kursk pronto estará completamente liberado del enemigo. La irrupción de las fuerzas ucranianas en la frontera fue una de las mayores conmociones de la guerra. Fue la primera ocupación extranjera de territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Rusia afirma haber retomado la mayor parte de tierra que Ucrania tomó inicialmente y dice que ha capturado 430 soldados ucranianos. El presidente ruso insiste en que serán tratados como terroristas, lo que significa que podrían ser condenados a largas penas de prisión. Ante todo, debemos tratar a estas personas, por supuesto, como terroristas de acuerdo con las leyes de la Federación Rusa. Tratamos y trataremos humanamente a todas las personas que se encuentran en nuestras manos. Al mismo tiempo, también me gustaría recordar que los mercenarios extranjeros no están cubiertos por el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Minutos después de que la televisión estatal rusa emitiera la visita de Putin, el comandante del ejército ucraniano sugirió en una publicación en las redes sociales que sus tropas se retiraban para minimizar las pérdidas. Un importante revés para Ucrania, que esperaba utilizar su control de la región como palanca en las negociaciones con Moscú. Por otro lado, los diputados franceses aprobaron una resolución sobre el aumento del apoyo a Ucrania, que incluye un llamado a la confiscación de los activos rusos congelados, algo que algunos miembros del partido de Emmanuel Macron apoyan, aunque el gobierno se opone. Este es el informe.
El resultado es claro, pero no refleja las tensiones y los acalorados debates que marcaron la sesión. Los diputados macronistas, socialistas, ecologistas y los partidos de derecha, los republicanos y horizontes, votaron a favor. Los diputados comunistas y de Francia Insumisa votaron en contra. La agrupación nacional se abstuvo. La resolución tiene un carácter esencialmente simbólico, enviando un mensaje de apoyo a Ucrania. Pasemos juntos a la historia, digamos no al fascismo en nuestro continente y a su regreso, no a los dirigentes de otro siglo con sus planes de expansión que creíamos relegados a las horas más oscuras de nuestros libros de historia. Al final, la resolución propone invitar a la Unión Europea a construir una defensa europea independiente, apoyar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, motivo por lo cual la extrema derecha se abstuvo, poner fin a la importación de gas ruso por los países de la Unión Europea y estudiar la posibilidad de desplegar fuerzas europeas, incluidas francesas, en Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Algunos diputados consideran que estos puntos son belicistas. Francia no está en guerra con Rusia militarmente, tampoco lo está Europa. Presentar así la situación actual por parte del presidente de la República es dramatizar la amenaza que representa Rusia. La única razón es asustar a la población para preparar las mentes para la guerra. Otro tema que fue polémico es la utilización de los activos rusos congelados en un momento en que se multiplican en Europa los llamamientos a usarlos para financiar la ayuda a Kiev. Defiendo la incautación y utilización de los activos congelados de Rusia, los 209.000 millones que están ahora en Europa, y propongo que los destinemos a la resistencia ucraniana. La cuestión de la legalidad internacional de tal decisión sigue abierta. Además, representaría un precedente económico para los inversores extranjeros. El presidente de la República y el primer ministro siguen opuestos a esta opción, pero han pedido al ministro de Economía que estudie más a fondo las consecuencias de tal medida. Ahora vamos a Canadá porque en la ciudad de Charlevoix están reunidos los ministros de Exteriores del G7. Se espera que en este encuentro de 2 días también se rinda balance de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Además, las discusiones también se desarrollan en medio de la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Más detalles con William Gassó. Marco Rubio sonriendo al llegar el miércoles a Charlevoix, donde empezó la reunión de los ministros de Exteriores de los países del G7. Una sonrisa de circunstancia, el secretario viajó a Canadá en medio de fuertes tensiones entre ambos países vecinos. Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, a las cuales Ottawa respondió con medidas espejo. Además de que Donald Trump ya habló de Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos, una idea que Marco Rubio intentó justificar. Lo que el presidente ha hecho es que debería convertirse en el estado 51 desde un punto de vista económico. Si se convirtiera en un estado 51, no tendríamos que preocuparnos por la frontera y el fentanilo no cruzará porque ahora seríamos capaces de gestionarlo. Pero el G7 no es una reunión para hablar de cómo controlar Canadá. Detrás de estas tensiones particulares, otro tema está en el centro de las discusiones, un eventual cese al fuego en Ucrania. Washington llegó a la reunión con un acuerdo de Kiev sobre una tregua de 30 días, un avance acogido con satisfacción por los aliados europeos que siguen pidiendo garantías por parte de Rusia. Por su lado, el anfitrión canadiense sigue abogando por una paz justa y duradera. He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, antes del G7 esta semana. Canadá da la bienvenida a la propuesta de Jeddah para un acuerdo de alto el fuego como un paso crucial hacia una paz justa y duradera. La reunión del G7 se extenderá hasta el viernes y también sirve de preparación para la cumbre de los líderes del mismo grupo prevista en Canadá para junio. En otros temas, el expresidente filipino Rodrigo Duterte indicó en un videomensaje en sus redes sociales que asumía sus responsabilidades por las operaciones policiales y militares ordenadas durante su guerra contra las drogas. El mensaje fue grabado en el avión que lo llevó a Países Bajos, sede de la Corte Penal Internacional. El líder fue arrestado el martes en Manila tras una orden de arresto emitida por la CPI por cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad.
Estoy bien, no se preocupen, y creo que esto tiene que ver con la ley y el orden de entonces, y con lo que les decía a la policía y al ejército. Ustedes hagan su trabajo y yo asumiré la responsabilidad. Así que hemos llegado a este punto. A pesar de todo lo ocurrido en el pasado, estaré al frente de nuestras fuerzas del orden y del ejército. Ya lo dije, los protegeré y seré responsable de todo. Este será un largo proceso legal, pero les digo que seguiré sirviendo a mi país. Y que así sea, si ese es mi destino, gracias. En Siria, el presidente interino Ahmed al-Shara firmó una declaración constitucional que indica los principios de la futura constitución. El documento dice que la jurisprudencia islámica será la fuente principal de legislación. Este jueves, el Comité Constitucional creado por la presidencia presentó 44 artículos, dentro de los cuales se destacan algunas garantías para la libertad de expresión y de prensa o para los derechos de las mujeres. Nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha, nos amplía. Ha firmado hoy jueves la primera declaración constitucional siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad el pasado mes de diciembre, tras 13 años de guerra civil. Este texto constitucional, que marca un periodo de 5 años por el cual Siria estará en un periodo de transición hasta unas primeras elecciones democráticas, rige que la jurisprudencia islámica será la principal fuente de legislación para el nuevo gobierno y legislativo sirio, algo que va en contra de todo lo prometido por el gobierno sirio desde diciembre hasta ahora, en que han asegurado constantemente que no aplicarían la ley islámica en Siria. Recordemos que el gobierno sirio está dominado por Ahmad al-Shara, el líder de la anterior milicia rebelde Hayat Tahrir al-Sham, que fue hasta 2017 la filial de Al-Qaeda en Siria y ha dominado partes del noroeste de Siria, donde sí ha imperado la Sharia. Sin embargo, el texto aprobado hoy mismo también rige derechos fundamentales para los sirios que no estaban reconocidos antes durante Assad, como lo son la libertad de información y de expresión para todos los sirios. Además, también rige pautas sobre los derechos de la mujer a la educación superior y también los derechos para las minorías culturales del país. Esta declaración constitucional, de hecho, llega en un momento de máxima tensión sectaria en Siria, después de varios episodios de violencia en contra de la minoría alauí del país en la costa mediterránea. Recordemos que, según varias organizaciones de derechos humanos, cerca de 600 u 800 civiles murieron a manos de soldados leales a Damasco en varios crímenes sectarios contra esta minoría alauí, de la que pertenecían los varios altos cargos e incluso la familia de los Assad. Ahmed al-Shara, el presidente interino sirio, ha asegurado que encausará y ajusticiará a todos los responsables de estos ataques. Y ahora hablaremos de México y del hallazgo de hornos crematorios clandestinos y restos humanos en un rancho de Tuchutitlán, en el estado de Jalisco. El descubrimiento fue hecho por un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y era usado por un cártel del narcotráfico. Las autoridades han encontrado montañas de ropa y al menos 200 pares de zapatos de supuestas víctimas. Más detalles en el informe. En el corazón de este campo en México, un rancho aislado y en su interior escenas de horror. Decenas de restos humanos fueron encontrados cerca de hornos crematorios clandestinos. Se cree que las muertes están relacionadas con el narcotráfico. Los numerosos huesos, junto con 200 pares de zapatos y ropa, fueron encontrados por un grupo de búsqueda de personas desaparecidas. Todos están conmocionados por el terrible hallazgo. Nadie había entrado a un lugar así. Pues de primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio, y que realmente esto era un sitio de exterminio, reclutamiento y exterminio. Fue una llamada anónima la que puso el colectivo sobre la pista. El rancho se encuentra en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, que ha registrado casi 15,000 desapariciones. El lugar era utilizado como centro de entrenamiento del cartel. Según algunos testigos, los desaparecidos respondían a ofertas de trabajo antes de ser entrenados por el grupo criminal. Muchos fueron asesinados porque no pudieron resistir el intenso entrenamiento. El rancho fue confiscado por las autoridades en septiembre, pero los crematorios nunca fueron descubiertos. Esto plantea interrogantes sobre el posible papel de las autoridades locales en el encubrimiento del cartel. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Un grupo afirma haber descubierto otro sitio en un estado del noreste del país, con presuntos restos humanos y efectos personales de posibles víctimas.
Recuerde que la ampliación de esta y otras noticias están en nuestro sitio web france24.com. Usted también puede revisar nuestra revista de prensa para la ampliación de esta historia en particular. Quédese con nosotros en France 24. Buen día.